Hey, hola chicos, un saludo y bienvenidos a un nuevo episodio de Hoy Te Hablo de. Yo soy Angelo y el día de hoy pues vamos a volver un poco a la programación habitual. Esto significa que probablemente a partir de este video pues la cantidad de suscriptores baje de manera acelerada, ya que pues se van a dar cuenta del contenido normal del canal, ¿no? Pero bueno, en todo caso, en el episodio de hoy de lo que vamos a estar hablando es un poco acerca de hacer un ejercicio de imaginación. Es decir, vamos a hablar un poco de la Switch 2, de Nintendo Switch 2, pero específicamente de una situación muy puntual que es el tema de Switch 2, el 4K, Nvidia y el DLSS, ¿no? Y es que, bueno, si algo nos ha demostrado la Steam Deck es que a pesar de ser un producto tecnológicamente, digamos, de vanguardia en lo que se refiere a equipos, digamos, portátiles, la verdad es que aún así podemos ver que muy difícilmente logra mover juegos actuales, digamos, AAA a 60 FPS o en calidad alta, ¿no? O sea, siempre tienes que sacrificar algo y en la mayoría de los casos conformarte con los 30 FPS cuando se refiere a juegos relativamente recientes. Por supuesto, igual que logre mover juegos como Cyberpunk, como Horizon, como God of War a una calidad equivalente básicamente a una PlayStation 4 de manera portátil, pues tiene muchísimo mérito. Pero de todas maneras, pues todavía está lejos de ser un reemplazo para una consola como puede ser incluso la Series S, por ejemplo. Entonces, esto se debe a muchas cosas, evidentemente, cuando se produce o cuando se hace algo que es portátil, por la miniaturización de los elementos que están allí y porque tiene que ser portátil, pues es bastante más caro, ¿no? Tiene que llevar todo el control integrado, tiene que llevar pantalla, tiene que llevar batería y además todo esto pues tiene que estar contenido en un consumo relativamente lógico, porque sí, podríamos meter allí adentro si queremos una 3090, si al final del día lo que queremos jugar son 2 segundos. Entonces todas estas cosas tienen que tomarse en cuenta a la hora de hacer un portátil. Y a pesar de que la resolución de la Steam Deck sigue siendo 720p, 800p, dependiendo del juego, pero básicamente esa es la resolución, pues la verdad es que nos damos cuenta que mover juegos todavía AAA pues cuesta todavía mucho. Y si unimos todo esto, no solo al consumo, no solo a cuánto tiene que durar la batería, no solo al hecho que es portátil, sino que Nintendo tiende a sacar productos que cuesten, digamos, relativamente más económicos que la competencia, entonces creo que la próxima Nintendo Switch podríamos estar hablando de que podría ser relativamente parecida en potencia a una Steam Deck, aunque probablemente falten, no sé, un año o un par de años para que salga la Nintendo Switch 2, que yo creo que ya debería salir honestamente el próximo año. Debería, es lo que yo esperaría, lo que yo quiero, es un deseo, no es que es lo que debería pasar, ¿ok? Es lo que yo desearía, porque creo que ya Nintendo Switch se está quedando bastante corta. Pero bueno, el hecho es que entonces Nintendo va a tener que pues hacer un producto relativamente económico con una duración de batería más o menos decente, ¿ok? A 2-3 horas, al menos como está Nintendo Switch ahora, que ya pues fue muy criticada en su momento, al menos el modelo inicial, que es este que está acá, para que la batería le dure y que tenga una potencia más o menos relativa. Pero yo creo que esto no va a ser tan inconveniente en lo que es la parte portátil. Yo creo que si Nintendo Switch logra hacer algo más o menos como la Steam Deck, conociendo también que al final del día los juegos de Nintendo van mucho más optimizados y que Steam Deck corre usando pues Proton y todas estas cosas en vez de programar directamente para ella como si se hace en Nintendo Switch, pues la verdad es que si saliera una máquina con unas características similares, pues no sería un mal producto, ¿no? Desde el punto de vista portátil. El problema que tiene Nintendo Switch es cuando usas el modo dock, y este es el talón de Aquiles de la Nintendo Switch. Y es que a día de hoy Nintendo Switch está muy atrasada en lo que se refiere a este apartado, porque cuando la Nintendo Switch sale estábamos haciendo una transición de pantallas 1080p a pantallas 4K, y hoy en día la verdad es que Nintendo Switch, por mucho que nos guste la consola y sus juegos, se ve bastante mal en un televisor de 4K. Yo ahorita estoy jugando al Kirby y puedes notar pues que el juego tiene muchos dientes de sierra. Terminé recientemente el Triangle Strategy y la verdad es que el juego pues se veía algo borroso. Y esto pues evidentemente pone a Nintendo en una situación de desventaja en lo que se refiere al modo dock. Entonces, como hemos hablado de que Nintendo Switch tiene que contener el costo, tiene que contener la resolución y tiene que contener la potencia, ¿no? Y hacer un paquete, entonces
está claro que no nos va a poder dar un 4K. O sea, es una consola que 4K nativos y tal, portátil, lo veo muy difícil. Ahora, hay algunas propuestas que algunas personas han dicho, como que en el dock podría ir como que más potencia para que se aprovechara y etcétera, etcétera. Yo no creo que Nintendo vaya a hacer esto y no le veo mucha lógica y les explico por qué. O sea, si tú colocas una potencia determinada en la propia consola y luego dejas parte de la potencia en el dock, o sea, lo que estás diciendo es que no vas a aprovechar todo lo que estás pagando el 100% del tiempo. Y eso me parece que únicamente aprovechar ciertos componentes de la consola cuando esté en modo dock es quitarle importancia a quizás una de sus mayores atractivas, que es la portabilidad. Lo que sí puede pasar, como ocurre actualmente con Nintendo Switch, es que cuando coloquemos la consola en modo dock, entonces esta aumente de revolución, aumente de potencia, porque pues aumenta la CPU, aumenta la GPU, la velocidad, el clock. ¿Por qué? Porque puede consumir más al dock. Lo que sí podrían colocarle quizás es hacer un sistema de ventilación adicional donde a lo mejor cuando lo colocas en el dock, pues el flujo de aire adicional pueda pasar por el sistema de manera de mantener esas temperaturas a raya. Sin embargo, aún con este aumento de potencia, no creo que podamos pasar de los 720p, que yo creo que seguirá siendo la pantalla, o en el mejor de los casos 900p, pero bueno, siempre pueden ir a 1080, no lo sé, pero yo creo que para mantener la calidad pueden mantener una pantalla OLED a 720p. Entonces no creo que vayan a pasar de 720p portátil a 4K en modo dock, ¿ok? A lo mejor en modo dock pueden pasar a 1080p nativo, ¿no? Un aumento considerable, viendo que en 1080p sería casi el doble de resolución, de hecho un poco más del doble de resolución. Entonces, ¿a dónde voy con todo esto? Y es al tema de DLSS. Todos, yo incluido, pienso que la próxima Nintendo Switch va a mantener el concepto de la actual. Bueno, aunque la verdad es que al final del día nadie sabe con qué te va a salir Nintendo. Un día te saca una cosa genial y de repente cambian todo el esquema para la siguiente. Pero yo creo que el éxito que ha tenido Nintendo Switch es tal que desde mi punto de vista Nintendo no va a cambiar demasiado las cosas. Va a agregar más funciones, quizás va a hacer algunas cosas, pero creo que más o menos la idea va a ser la misma. Entonces aquí fue donde me pregunté, si Nintendo necesita hacer este sistema de bajo recurso, lo más probable es que podría colocar un chip Nvidia para mantener además la retrocompatibilidad, que esperemos que la incluyan. Cuando el sistema esté en modo portátil, puede desactivar, por ejemplo, los Tensor Core, que son los que se encargan de lo que es la parte de DLSS. Y cuando la colocas en el modo dock, entonces se activa no solo un aumento de frecuencia tanto en GPU como en CPU, sino que además pues activa los Tensor Core para permitir hacer DLSS hasta los 4K. Y si ustedes pues conocen un poco el tema del DLSS, cuando ustedes están jugando a resolución de 4K y ustedes activan el DLSS, recordemos que tiene 4 niveles de calidad, que es calidad, balanceado, performance y ultra performance. La calidad performance funciona internamente a 1080p y la calidad ultra performance funciona a 720p. Entonces, como les dije antes, si la Switch es capaz de aumentar, digamos, su GPU y CPU lo suficiente como para que vaya internamente al menos al 1080p, la pregunta es, ¿valdrá, o sea, sirve DLSS en este caso para llevar esa resolución hasta los 4K? ¿Vale la pena? Y es aquí donde quiero hacer el experimento con ustedes y entonces que empecemos a comparar algunas imágenes que he tomado de algunos juegos funcionando a 4K pero con DLSS en modo performance, que internamente es 1080p. Como ya dije, si la consola logra mover el juego a 1080p de manera nativa cuando está en el dock, entonces pues con los Tensor Core podría llevar ese juego a 4K, ¿no? Obviamente aquí se pierde un poco, no vamos a entrar en estos detalles, simplemente nos interesa ver si la calidad de imagen que sale de esa conversión, de ese rescalado, de ese DLSS es lo suficientemente buena como para que valga la pena decir que esa sería para mí la solución más viable. Así que vamos a ver estas imágenes comparativas. Probando con el primer juego, en este caso Cyberpunk, pueden ver el juego aquí a 1080p. Entonces vamos a pasar a la versión de DLSS, donde pues a primera impresión podría parecer que no hay mucha diferencia. Si lo comparamos la DLSS con la 4K, pues ahí sí es verdad que sorprendentemente hay mucha menos diferencia. Pero cuando vemos todas las imágenes al mismo tiempo, fíjense por ejemplo en lo que es ese anuncio de neón, la diferencia entre la versión 1080p y la DLSS.
si colocamos un extracto de video, pueden ver que la calidad se mantiene aún en movimiento. O sea, esto no es solamente un tema de captura. Pasando luego a lo que sería God of War, acá pueden ver pues la diferencia entre God of War normal en 1080p y DLSS, donde pues el aumento de resolución es notable. Cuando los comparamos a los tres, pues fíjense cómo se ve cada uno de ellos. El caso de Crysis Remaster es sorprendente. Fíjense la versión 1080p, se ve bastante, digamos, pixelada, ¿no? La versión del DLSS se ve, pero muchísimo mejor. Pero es que no es que solo se ve mejor, es que me atrevería a decir que se ve incluso mejor que la versión 4K que estamos viendo ahora. Y esto lo vamos a apreciar mejor cuando nos acerquemos. Fíjense que la versión 4K todavía mantiene problemas de anti-aliasing que la versión de DLSS no tiene. Aunque, bueno, tiene sus ventajas y desventajas. En Shadow of the Tomb Raider podemos ver más de lo mismo. Es una imagen muy suave, 1080p. Luego a DLSS, las hojas y todos los detalles más finos pueden verse incluso mejor en DLSS que a 1080p nativos. Y luego a 4K, pues la diferencia es prácticamente inexistente. Es una locura, o sea, realmente cómo se ve. Probamos también pues con los videos, pueden ver acá en movimiento para que se den cuenta de lo que me refiero y que esto no es solamente un problema o algo que se evidencia en fotos y que luego en movimiento se echa a perder. Acá pueden ver que en DLSS mantiene la calidad muy pero que muy bien. Y fíjense, 4K, es que es impresionante el hecho de que pareciese no haber ninguna diferencia entre el 4K y el DLSS. Acá un juego que está en Nintendo Switch como es No Man's Sky, acá pueden ver pues una imagen muy suave a 1080p. Pero cuando la pasamos a DLSS, pues la imagen pues cobra vida, mucha más definición. Pero cuando lo vemos a 4K, aquí sí hay un poquito más de diferencia, pero creo que pues vale la pena, ¿no? El DLSS sobre el 1080p. Sobre todo cuando lo vemos acá, que pueden ver cómo la imagen en 1080p es muy, pero muy suave respecto al resto de las imágenes. Terminada de ver la comparativa, yo creo que queda muy claro, al menos desde mi punto de vista, que para mí este tendría que ser el camino que tome Nintendo. A mí me ha dejado bastante sorprendido el nivel de calidad que se puede alcanzar con Performance. Yo, por el PC que tengo, rara vez me gusta utilizar Performance porque, bueno, inicialmente al menos DLSS en Performance dejaba mucho que desear. Pero pueden ver ustedes con estos juegos que he probado, algunos de ellos incluso están en Nintendo Switch, que la verdad es que la calidad es realmente muy buena. Pero no es que es muy buena con respecto del 4K, donde sí, 4K nativo evidentemente tiene pues un poco de calidad más, pero no tanta como para decir, sí, me hace falta. Pero lo que realmente me sorprende es el nivel de detalle adicional respecto de la imagen a 1080p. O sea, si Nintendo Switch 2 pudiese sacar la imagen a 1080p y hacer un DLSS hasta 4K, es que el aumento de calidad de imagen es brutal. Y también recordemos que no necesariamente tiene que irse por los 4K. O sea, si quiere aumentarlo, seguramente pondrá una solución personalizada de Nvidia que le permita de 1080p llevarla a 1440, que todavía es mejor que 1080 o incluso a 1800p o dependiendo del juego. O sea, no creo que evidentemente esto vaya a ser fijo. También puedo usar DLSS dinámico, es decir, resolución dinámica con el juego. Pero lo que voy es que desde mi punto de vista es una solución que es efectiva enormemente para mantener un sistema portátil, ¿no? Donde puedas seguir consumiendo muy poco mientras estás en modo portátil, porque vas a seguir a 720p, donde puedas colocar una muy buena calidad, pero cuando la coloques en el dock se activen funciones adicionales, no porque están en el dock, ¿ok? Esto es lo importante, hay que entender esto. No porque están en el dock, sino porque se activan ya funciones que están aquí, que a lo mejor, bueno, incluso podrían, ¿por qué no activarse mientras están en modo portátil? Va a depender, supongo yo, que del consumo de batería. Pero como decía inicialmente, no creo que sea inteligente para Nintendo dejarse chips en el dock o cosas en el dock, porque de ese modo pues estarías un poco perdiendo lo que sería el atractivo principal, que es ¿no? Toda la potencia que puedas siempre tiene que estar también disponible en modo portátil y no que un 50% de tu inversión de dinero no la estés disfrutando cuando estés con esto porque el chip adicional está en el dock. No sé si me explico. Entonces no sé qué piensan ustedes acerca de esto. ¿Les parece que DLSS sería el buen camino a tomar por Nintendo? ¿O creen que Nintendo debería pues ya a este punto, no sé, sacar una consola ya de $500, $600, pero que pueda sacar más potencia
Yo, conociendo a Nintendo, creo que van a seguir tratando de mantener un buen precio, quizás los mismos $350 de la Switch actual, o un poquito más, $399, ¿por qué no? Más o menos como la Steam Deck más baja, pero con la diferencia de que en vez de tener un chip RDNA 2, va a tener algún chip de Nvidia con los Tensor Core. No sé, a mí me parece bastante factible. Las imágenes pues hablan por sí solas. Yo creo que hemos visto como 4K DLSS Performance luce muchísimo mejor que en 1080p, pero también no está muy alejado del 4K nativo, así que sería para Nintendo pues un win-win, una situación intermedia. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Nintendo va a sacar Nintendo Switch 2 retrocompatible? ¿Creen que va a usar este sistema? ¿Creen que va a ser otra cosa completamente distinta, que ni siquiera se va a llamar Switch? Yo, la verdad, pues espero que Nintendo tome el camino de llamarla directo Nintendo Switch 2. O en el mejor de los casos, si quisieran regresar a su pasado, la Super Nintendo Switch. Sería genial. Así que bueno, no sé, déjenme en los comentarios qué les pareció la calidad de las comparativas, cómo lo vieron, creen que es viable, como ya dije. Y bueno, no sé, su opinión en general acerca del tema de hoy. Un saludo y como siempre nos vemos en un próximo episodio de Hoy Te Hablo De. Hasta luego.